Hola escritores que han sido dedicados y que han llegado hasta aquí. Bienvenidos a nuestra clase. Si has llegado hasta aquí, pues bueno, felicitaciones. Has trabajado duro para construir tu historia, darle vida a tus personajes, diseñar un conflicto emocionante y escribir escenas memorables. Pero ahora viene la parte que puede ser tanto aterradora como emocionante. La revisión y la edición. Es algo supremamente importante que tenemos que hacer. Pero no te preocupes, que no es tan malo como parece. De hecho, esta es la parte donde todo lo que has trabajado comienza a tomar forma. Aquí es donde pulirás sus palabras, mejorarás la estructura de la historia y te asegurarás de que tu novela sea lo mejor que puede ser. Así que, si estás listo, vamos a convertir tu borrador en una obra maestra. Te lo aseguro. Comencemos por qué es la edición y por qué es crucial. Bueno, antes de sumergirnos en los detalles, aclaremos qué significa editar y revisar. Bueno, revisar es el proceso de leer tu historia otra vez en su totalidad para asegurarte de que todo tenga sentido. Aquí es donde te enfocas en la estructura general, el flujo de la trama, los personajes y el tono que le vas a dar. Editar es el proceso más detallado donde te ocupas de mejorar las frases, corregir la gramática y asegurar que cada palabra esté en su lugar, que sean las palabras adecuadas. Ambos son esenciales porque sin revisión tu historia podría tener agujeros en la trama o partes que no conectan. Sin edición, pues tu escritura podría ser confusa o imprecisa. Ambos pasos son cruciales para que esa historia pues finalmente brille. ¿Cómo revisar tu historia? Empecemos así. Aquí lo que buscamos es la imagen general, o sea, nos vamos a dar una idea global. ¿La historia tiene coherencia? Eso es algo que tienes que preguntarte. A veces, cuando estamos tan inmersos en nuestro mundo, no nos damos cuenta de que hemos creado lagunas en la trama o que hemos dejado cabos sueltos. Es esencial leer tu historia de principio a fin, como si fueras un lector, y tienes que preguntarte, ¿el conflicto está claro? ¿Los conflictos internos, los externos? ¿Las decisiones de los personajes tienen sentido para mí? Por eso hay que leer pues, varias veces. El final responde a los conflictos que te has planteado. Eso es esencial. Revisa la estructura general porque tienes que hacer lo siguiente, leer cada capítulo o capítulo por capítulo y asegurarte de que cada uno avance en la historia. Si algún capítulo parece de relleno y tiene un propósito que no es claro, es hora de cortar o reestructurar. Por ejemplo, si en 100 años de soledad se hubiera omitido algunas escenas o personajes, la historia seguiría siendo poderosa, pero su complejidad se perdería. Cada parte tiene un propósito específico, asegúrate de eso. Ahora, la consistencia de los personajes. Asegúrate de que tus personajes mantengan la coherencia en sus acciones y diálogos. Si un personaje cambia radicalmente de personalidad de un capítulo a otro, debe haber una razón y debe estar bien justificado. Eso normalmente no sucede y si sucede hay que hacerlo. Si un personaje es sarcástico y duro al principio, pero de repente se convierte en demasiado blando o amoroso sin un motivo, el lector notará que algo no cuadra y ahí se va a desmotivar. Pasemos a cómo editar tu texto. Una vez que hayas revisado la estructura general, es hora de pasar a la edición detallada. Este proceso es más minucioso y en él nos vamos a centrar en la gramática, el estilo y la claridad. Aquí van algunos consejos prácticos para que puedas hacer bien tu edición. Revisa la gramática y la puntuación. Todos cometemos errores cuando escribimos, algunas veces por omisión, otras veces por desconocimiento. Es importante saber dónde están las tildes, cuáles son las comas, los puntos, bueno, toda esta clase de cosas. Usa herramientas o pues acude a algún lector beta que te ayude y que pueda darte consejos sobre cómo escribirlo mejor. Elimina palabras innecesarias. A menudo, cuando estamos escribiendo, tendemos a usar más palabras de las necesarias. O a veces somos redundantes y volvemos y repetimos en el mismo párrafo una misma palabra una y otra vez. Así que tienes que tener cuidado. Por ejemplo, si escribes subió a las escaleras de manera rápida y apresurada, podrías eliminar la redundancia y decir simplemente subió las escaleras rápidamente. Bueno, para no tener ese adverbio ahí, puedes decir subió las escaleras de forma rápida. Tienes que mejorar la fluidez del texto. Asegúrate de que las frases fluyan de manera natural. Si sientes que una oración es demasiado larga o compleja, divídela. La fluidez es clave para mantener la atención del lector, que se sienta natural. Un consejo de escritor. Un truco es leer tus diálogos en voz alta
Si suenan artificiales o forzados, es el momento de ajustarlos. Los personajes deben hablar como personas reales, no como robots recitando líneas. Bueno, te voy a dar unos consejos para revisar tu trabajo de manera eficiente. Revisar y editar puede parecer un trabajo interminable, pero hay formas de hacerlo de manera más efectiva. Por ejemplo, 1. Haz una pausa antes de revisar. Una vez que termines tu primer borrador, déjalo respirar unos días, unas semanas, inclusive meses. Regresa con él con ojos frescos y eso te permitirá ver fallos que antes no notaste, poder cambiar párrafos de un lado a otro. Lee tu historia en voz alta. Esto te ayudará a detectar frases que no suenan bien o que son difíciles de leer. Si algo suena raro, incómodo o forzado cuando lo lees en voz alta, probablemente necesite ser reescrito. Entonces es importante por ahí que lo tomes bien. Lee tu historia de atrás hacia adelante. Parece extraño, pero leer tu texto de atrás hacia adelante, de final a principio, te ayudará a concentrarte en las palabras y frases y no es el contenido. Esto es útil para detectar errores gramaticales o de puntuación, es decir, para que no haya una línea de tiempo que te esté influenciando. Te voy a dar algunos consejos de edición avanzada. Esto es lo que hacen los grandes editores. Si alguna vez has tenido un editor, sabes que su trabajo no es solo corregir errores. Un buen editor sabe cómo darle forma a tu historia y cómo hacerla más impactante. Aquí tienes algunos trucos avanzados para que tu texto brille aún más. Esto es espectacular y me emociona. 1. Elimina escenas innecesarias. Si una escena no está contribuyendo a la trama, los personajes o el tema, es hora de cortarla. Los grandes escritores no temen eliminar lo que no funciona, aunque les cueste, porque a uno le cuesta despegarse de eso. 2. Añade más tensión. Las grandes historias no son lineales. Siempre hay algo que reta a los personajes. Si sientes que tu historia se está estancando, aumenta la tensión entre los personajes o introduce un nuevo obstáculo que haga que esto vuele por los aires. 3. Enfócate en los detalles. Un gran escritor se distingue por los detalles. Revisa los pequeños toques que pueden enriquecer tu narrativa, las emociones, las sensaciones físicas, los gestos, ese ambiente que puedes describir y que lo puedes hacer de manera maravillosa. Por ejemplo, en 100 años de soledad, García Márquez usa detalles tan sutiles que dan una atmósfera mágica a la novela. Cada acción, cada objeto tiene una carga emocional o simbólica que hace que la historia se quede contigo mucho después de terminarla. Y eso es esencial y por eso es que es tan maravilloso. Vamos con un ejercicio práctico. Revisa y edita tu primer capítulo. Vamos a poner todo esto en práctica. Aquí tienes el ejercicio. Lee tu primer capítulo en voz alta y marca las frases que no suenen naturales, que suenen forzadas o que suenen incómodas. Ahí vas a entender realmente lo que es editar. Segundo, revisa las estructuras del capítulo. ¿Está claro el conflicto? ¿El personaje principal tiene una motivación clara desde el principio? Son cosas que te tienes que preguntar. Tercero, elimina cualquier palabra innecesaria y busca maneras de hacer que las frases sean más fluidas. Utiliza un diccionario de sinónimos, por ejemplo, si necesitas. La revisión y la edición son donde se encuentra la magia en la escritura. Aquí es donde tu historia pasa de ser un borrador a una obra que los lectores querrán devorar. No tengas miedo de hacer cortes, reescribir párrafos o cambiar el ritmo de tu historia. Al final, este es un proceso que hace que tu trabajo brille. Bueno, ya sabes, si te gustó esta clase y también conoces personas que quieran aprender a escribir, ya sabes que tienes que darle like, que tienes que compartir, bueno, y que además pues puedes comentar. Una de las cosas maravillosas en este curso es que día a día, semana tras semana, vamos creciendo en suscriptores y vamos haciendo una comunidad. Yo espero poderles regalar a todos ustedes diferentes documentos que les puedan aportar para hacer sus tareas, sus trabajos igual para que su historia crezca. Bueno, y si te gustó esta clase, ya sabes que puedes darle like, compartir, comentar, dejarme en los comentarios lo que quieras preguntar o tal vez cómo te has sentido durante todo este curso. Sería espectacular. Te suscribes, le das clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos y lógicamente de las clases que estamos impartiendo. Espero que todo esto te sirva para crear una nueva historia. Pues bien, nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de algo que es espectacular. Chao, chao.